Hello, everybody. Hello to Hola a our global todos. audience. Hola a nuestra We are audiencia glad to global. report it Nos is alegra getting informar de bigger que and cada bigger día every es más y day. más Thank you very grande. much for your Muchas support. gracias por vuestro We are apoyo. here on Estamos aquí Friday, un not a viernes, que no usual es un day día for us, habitual para because nosotros, we porque have tenemos noticias for those who, extraordinarias. I mean, Quiero that's the decir, only time esa es la we única vez que decide to come decidimos salir fuera de outside lunes, Monday, martes Tuesday, o Tuesday, miércoles. Wednesday. Y si os gusta lo que And hacemos, if you por like what we favor, do, please hit the dadle a like me and gusta subscribe y button. Go to suscribíos. Substack. Id We a have a paid Substack member y who will haceos deliver miembros de this pago. Os very enviaremos high quality directamente a material vuestro directly to correo your esta mailbox, información de and muy to alta make calidad sense of y all daremos of the sentido a toda la información de breaking última hora, a information, todas breaking las news that noticias we de última receive hora que almost every recibimos day, casi almost todos los every días, hour. casi cada hora. My dear friend Mi and querido colleague, amigo y Pepe colega, Escobar, Pepe whom Escobar, you a love quien and respect, queréis y respetáis. and I Le cedo turn la it over palabra to a Pepe Pepe Escobar Escobar, y él and seguirá he desde will aquí hasta take que it from decida here devolvérmela. until such Adelante, time Pepe. that he directs it back to me. Go ahead, Pepe. Thanks, Mr. Z. In fact, I will hand it back to you Gracias, señor Z. De because hecho, le today, devuelvo la palabra inmediatamente, porque hoy, probablemente antes que nadie, podemos profundizar mucho más en la situación de Pakistán en estos momentos. Pakistán se encuentra en una posición muy incómoda, entre la espada y la pared. Podríamos hablar de esto durante horas. Y hoy incluso estaba comparando lo que están diciendo los indios. Es enormemente esclarecedor. Pero, ante todo, señor Z, por favor, explíquenos a todos cómo planea Pakistán, estratégicamente, salir de la situación geopolítica extremadamente incómoda en la que se encuentra ahora Islamabad. Sobre todo, por las nuevas, ni siquiera podemos llamarlas tácticas, porque no hacen estrategias ni tácticas, las últimas maniobras de la administración Trump. Tiene la palabra, señor Z. the Trump administration. Over to you, Mr. Z. Okay, happy to provide the De acuerdo. information that we have. Me complace facilitar la información que tenemos actualizada hasta hace una hora, tras hablar con personas que toman decisiones en Pakistán. Todo el mundo sabe quiénes son esas personas. El primero de la lista es el general Asim Munir. Y es un honor y un privilegio decirles que la información que recibimos llega directamente de su oficina, o de personas muy cercanas a él, o de personas autorizadas por él para hablar con nosotros. Bueno, Pakistán, como todo el mundo sabe, fue, por usar un término diplomático, degradado por el señor Trump desde el primer puesto, porque Pakistán no estaba dispuesto a hacer lo que el señor Trump quería con respecto a Teherán, con respecto a los dirigentes de Irán. Y por esa razón, el señor Trump no estaba muy contento. For that reason, Mr. Trump was not very happy. Additionally, Mr. Trump knew that Pakistan was Además, providing el señor Trump sabía que Pakistán proporcionaba a Teherán, a Irán, rutas terrestres, 6 en total, que en la práctica permitían a Irán recibir todo lo que quería recibir desde cualquier parte del mundo, a través de China, a través de Pakistán, a través de otras rutas. Y eso mantenía en marcha la economía iraní. Así que los dirigentes de Irán y Pakistán tomaron la decisión de que los dos países se alinearían con el respaldo de China, un respaldo muy importante de China. Eso permitiría a Irán sobrevivir. Y la información que me han dado hasta hace aproximadamente una hora es que Irán puede sobrevivir hasta noviembre en el entorno actual. E Irán está preparado para hacerlo. And Iran is prepared to do so. So, a decision was made by the leadership in Así que los Pakistan, dirigentes de leadership in Pakistán, Iran, de Irán y de China leadership tomaron in una China, decisión. particularly important China es because China especialmente is importante the porque es la power behind potencia all que these está detrás de decisions. And todas we have estas said this, decisiones. several Y lo hemos times dicho on this varias channel. veces en este So, canal. Pakistan was not Pakistán willing no to estaba do what, dispuesto a hacer Mr. lo que el Trump señor wanted Trump Pakistan to do, quería which que is to hiciera, close off cerrar their sus transit rutas de routes. tránsito. In De fact, hecho, it did hizo just the justo lo opposite. contrario. Hemos informado en este canal de que llegaron de Irán delegaciones de muy alto nivel, encabezadas por varias figuras de alto rango, entre ellas el ministro de Comercio Arakchi, el ministro de Exteriores y Ghalibaf, la tercera persona más importante de Irán. Y se reunieron con todos los dirigentes de Pakistán, tanto civiles como militares. Y puedo decirles, con absoluta certeza y autoridad, que Pakistán no va a ceder ni un ápice. No va a dar ni un paso atrás. Back an inch. Go back an inch. Pakistan is not going to do that. A decision has been reached. Pakistán no va a hacer eso. Se ha tomado una decisión y Pakistán mantendrá abiertas todas sus rutas. Son 6 en total. Pakistán mantendrá abierta la frontera de Gwadar. Y aunque hay riesgos,
todo el mundo sabe que existen graves riesgos para Pakistán, también hay graves riesgos para Trump y para la administración estadounidense. Porque fuera de Pakistán, realmente no tienen otras opciones. Puedo decirle esto a toda la audiencia mundial con absoluta confianza. Me llega directamente de las personas que toman las decisiones en Pakistán. Pakistán tomó esta decisión basándose en las garantías de China de que la respaldaba y en sus propios cálculos internos. ¿A dónde va a ir el señor Trump? Qatar no tiene el peso que tiene Pakistán, e Irán no quiere hablar con Qatar sobre estos asuntos. De hecho, Irán le dijo a Trump, de forma clara y directa, cuando Qatar y Omán se pusieron en contacto, que volvieran. Queremos hablar con Pakistán y queremos volver al memorando de entendimiento de Islamabad. Ese es un punto de partida. Así que la noticia que me gustaría transmitir a todo el mundo es que Pakistán no va a dar marcha atrás. Pakistán no considera realmente que las amenazas del señor Besant sean de tal calibre como para cambiar su dirección estratégica. Irán, por lo que me han informado, es capaz de sobrevivir a las presiones máximas hasta noviembre. Ese es su cálculo interno. Y Estados Unidos y el mundo occidental no son capaces de hacerlo. Así que ese es el resumen de la situación. Pepe, vuelvo contigo. Pepe, back to you. Oh, okay, Mr. Z. Thank you. There are some De acuerdo, señor Z. Gracias. Hay algunos elementos absolutamente clave en lo que ha dicho y resultan fascinantes para caracterizar una mezcla de desesperación por parte del gobierno estadounidense, especialmente a través del espantoso agente de Soros, Scott Bessent, y mucho pensamiento ilusorio en el círculo interno próximo a Trump. Desde el punto de vista iraní, lo que ha dicho sobre que son capaces de resistir hasta noviembre es, en esencia, correcto. Eso es lo que nos transmiten algunas fuentes iraníes muy buenas, y también el cálculo del gobierno iraní. Sí, podemos soportar todo tipo de presiones hasta noviembre, porque un pilar fundamental de la nueva estrategia iraní es agotar a la administración Trump, y en particular, volver completamente loco a ese psicópata de 4 años, porque ha ido por todas partes y ya no le quedan salidas, especialmente ahora. Y esta es una parte clave de la nueva configuración. Acaba de dinamitar, probablemente para siempre, el único canal de mediación que tenía desde hace más de 2 meses para hablar con Irán. Así que, dicho de una forma muy diplomática, que Pakistán fuera degradado de su posición fue algo calculado cuidadosamente, con mucho trabajo detrás. Y llevamos más de 2 meses informando sobre ello. De hecho, ha desaparecido sin más, por otro ataque narcisista surgido de la nada. No están haciendo lo que yo quiero que hagan, así que se acabó. Pero hay alguien, alguna nación, algún liderazgo, algún cuerpo diplomático, que pueda sustituir el papel de Pakistán durante estos últimos 2 meses y medio, 3 meses. No, no va a ser Qatar, no va a ser Omán, no va a ser Turquía ni Egipto, ni quien sea. Así que, una vez más, la administración Trump está bombardeando cualquier vía diplomática hacia un posible inicio, de hecho, de una negociación. Porque el memorando de entendimiento era la hoja de ruta hacia una negociación más amplia. Fue dinamitado por el propio Trump. Ahora está dinamitando al mediador propiamente dicho en todo este proceso, incluso teniendo en cuenta que, hasta hace unos días, quizá, corrígeme si me equivoco, hasta la semana pasada, Trump estaba llamando prácticamente todos los días a su mariscal de campo favorito, Asim Munir, suplicando una salida. For an off-ramp. This proves once again, not only there's no... Así que esto demuestra, una vez más, que no solo no hay una estrategia global, algo que muchos de nosotros hemos comentado en numerosos podcasts, incluido aquí en Transition Protocol. Hay tácticas que salen de la nada, día tras día, semana tras semana, y que normalmente no llevan a ninguna parte. Y ahora, el único, ni siquiera podemos llamarlo plan, el único recurso desesperado que le queda a Estados Unidos, aparte del horror de los horrores que también se está debatiendo en la Casa Blanca y en el Consejo de Seguridad Nacional, es la vía nuclear táctica,
que ahora está siendo... En realidad, es una historia de terror para la humanidad. Ya se ha normalizado. Humanity, in fact. It's being normalized already. So these people who actually normalized the genocide are Así que estas personas, que de hecho normalizaron el genocidio, están en camino de normalizar el uso de armas nucleares tácticas. Siempre que las use solo el imperio, nadie más tiene derecho a hacerlo. Solo, por supuesto, el imperio unilateral. Así que la única vía posible que les queda es esta. Máxima presión, guerra económica y financiera total contra Irán. Porque en su cabeza, y esta semana escribí una columna sobre ello, cuyo título decía precisamente eso, la administración Trump no puede convertir a Irán en una isla. Pero ellos creen que sí pueden hacerlo. En primer lugar, no saben nada de historia. En segundo lugar, no saben nada de geografía. Ni siquiera saben leer un mapa. They don't know anything about geography. They cannot even read a map. They cannot even read where Iran is. Ni siquiera saben dónde está Irán, en la encrucijada de Eurasia. Volviendo a tu resumen de la situación actual en Pakistán. Pakistán ha sido degradado diplomáticamente, según oímos. Me encanta cómo lo has expresado porque es diplomático, pero al mismo tiempo muy contundente. Irán puede aguantar hasta noviembre. Esto es algo que hemos oído de distintas fuentes iraníes, en diferentes niveles y con distintos tonos, porque ese es exactamente su plan. Aunque no hagamos nada hasta noviembre, tenemos varios mecanismos que acelerarán la desesperación en los círculos de Trump. That will accelerate the desperation in the Trump circles. But this is very, very important in terms of practical terms. Pero esto es muy importante en términos prácticos para los corredores terrestres. El comercio y los intercambios entre Irán y Pakistán, entre Pakistán y China, y de China de vuelta a Irán a través de Pakistán, no se verán afectados. Los chinos respaldan tanto a Pakistán como a Irán. Ese es el primer punto, muy importante. El segundo punto es que las empresas chinas que exportan a Irán, en coordinación con Pekín, descubrirán que si ya disponen de ellos, pueden acelerar distintos mecanismos que eluden por completo la vigilancia y el control estadounidenses, sobre todo el dólar estadounidense. En primer lugar, porque todas estas transacciones ya eluden el dólar estadounidense. They already bypass the US dollar. Number three, if there are extra sanctions or secondary... En tercer lugar, si hay sanciones adicionales o sanciones secundarias contra empresas chinas, una vez más la directriz de Pekín es ignórenlas. Son una empresa china, así que obedecen la ley china. No obedecen leyes extranjeras, y les demandamos en la jurisdicción que corresponda. Así que vamos a volverlo contra los estadounidenses. Por tanto, Irán tendrá varios problemas económicos en los próximos, 3 meses. No hay duda de eso. Pero tienen el, expreso Rusia-Irán. Podemos llamarlo el expreso del Caspio entre Rusia e Irán. Los estadounidenses no tienen forma de interferir en el comercio y las transacciones, salvo que sigan lanzando drones de la OTAN sobre barcos rusos o iraníes en el mar Caspio. Y entonces, eso que estás pensando va a estallar, y a lo grande. No tienen agallas para hacerlo. No tienen agallas para hacerlo, supongo, las dos cosas a la vez. Supongo que Irán y Rusia utilizando Ucrania, o lo que sea, porque los ucranianos la última vez recibieron el mensaje de Irán, vamos a por vosotros. Al día siguiente, Ucrania se disculpó por el dron que lanzó contra un buque iraní en el Caspio. Así que Irán tiene el Caspio. Irán tiene el ferrocarril China-Irán, que pasa por Turkmenistán y Asia Central. ¿Qué van a hacer los estadounidenses? ¿Bombardear otra vez el ferrocarril? ¿Estarían bombardeando China? China construyó y pagó este ferrocarril. Es un proyecto de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda. Lo último, antes de que Xi Jinping visite Irán, es que Washington dé por hecho algo así. Así que esto no va a ocurrir. Por tanto, la relación entre Irán y los otros socios de Asia Central continuará. Y esto también forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái. Todos ellos, la mayoría, salvo Turkmenistán, son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Luego está la organización BRICS. Yo diría que básicamente las mesas bilaterales. La cumbre de los BRICS es el mes que viene, en Delhi.
Es dentro de poco más de 3 semanas. It's in a little over 3 weeks from now. The summit itself is going to be a disaster, but the La propia cumbre va a ser un desastre, pero las reuniones bilaterales van a ser muy importantes. Y va a estar allí para esas reuniones bilaterales Rusia, China e Irán. Muy, muy importantes. Estas reuniones bilaterales, además de 2 socios de BRICS Plus de Asia Central, Kazajistán y Uzbekistán. Así que debatirán sobre comercio e intercambios entre todos ellos. Muy, muy importante. Así que esto es lo que importa en los BRICS el mes que viene. Las reuniones bilaterales, no la cumbre en sí, especialmente porque es en India. Y por supuesto, vale, volvemos. Entonces, ¿cuál es el punto débil teórico donde los estadounidenses pueden ejercer mucha presión para estrangular la economía iraní? Pakistán. ¿Cómo lo harán? How will they do it? And this is my next question to you, Mr. Z. Y esta es mi siguiente pregunta para usted, señor Z. ¿Cómo ve a Estados Unidos? ¿Qué tipo de estratagemas pueden idear los estadounidenses para ir contra el comercio y los intercambios entre China, Pakistán e Irán, sin alienar por completo a Pakistán? Y entonces, por supuesto, China pensará, perfecto, Pakistán ya ni siquiera tendrá relaciones con Estados Unidos, solo con nosotros y con nuestros socios en Eurasia. Hay un problema grave con Pakistán, su dependencia financiera. Son esos horribles 10.000 millones de dólares del FMI que Pakistán necesita para su economía. Si viviéramos en un mundo sólido y sensato, ya habrían ocurrido 2 cosas. La primera, Pakistán sería miembro de los BRICS. Number 1, Pakistan would have been a BRICS member. And number 2, Pakistan would have been a new development. Y en segundo lugar, Pakistán podría haber sido miembro del nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS. Así que esos 10.000 millones podrían obtenerlos del NBD y no del FMI. Y eso sería perfecto, en el sentido de que el NBD sería un banco de desarrollo para el sur global. Por desgracia, no estamos ahí. Por desgracia, primero hay que darle la vuelta por completo al NBD. De hecho, hay que reconfigurar los estatutos del banco, que están vinculados al dólar estadounidense, lo cual es completamente absurdo. Tienes un banco de desarrollo para el sur global que opera con la moneda del enemigo. Esa es una larga historia. Así que Pakistán no está en los BRICS ni en el NBD. Por eso necesita acudir al FMI. Y no es solo Pakistán. So that's why they need to go to the IMF. And it's not only Pakistan, it's still scores of nations in the global south which are still Siguen siendo decenas de naciones del sur global las que continúan prisioneras del sistema de Bretton Woods, esperando que los BRICS por fin se pongan de acuerdo para encontrar una forma de llevar a todas estas naciones hacia la esfera de los BRICS y los BRICS Plus. Así que mi pregunta sigue en pie, señor Z. ¿Qué armas tiene Pakistán para escapar de su situación actual, que es, en esencia, estar entre la espada y la pared? No pueden enfrentarse directamente a los estadounidenses, pero pueden encontrar maneras de hacer creer a Ghastly, Bessent y compañía que Pakistán sigue sus dictados, mientras al mismo tiempo mantiene sus relaciones comerciales con China e Irán, los 3 juntos. business with China and with Iran, the 3 of them. Bueno, quizá pueda contar esto por primera vez a una audiencia global, porque no creo que se haya informado aún. Y esto procede directamente del viceprimer ministro pakistaní, Ishaq Dar, una figura muy alta dentro del liderazgo civil de Pakistán. También procede directamente de la oficina de Asim Munir, de hecho de él mismo. En consultas con los chinos, especialmente con Wang Yi, el ministro de Exteriores, se tomó la decisión de que, si la situación llegaba al límite, China respaldaría a Pakistán para que éste se librara del yugo de una deuda de 10.000 millones de dólares con Estados Unidos. Esto no se ha informado en ningún sitio. Recibí esta información privilegiada hace apenas unas 2 horas. Procede directamente de Ishaq Dar, que fue ministro de Finanzas antes de convertirse en viceprimer ministro, y que de hecho se ha reunido personalmente con Wang Yi en estas conversaciones. Así que estaban entre la espada y la pared, y decidieron que, llegado el momento de la verdad, se alinearán con China, con lo que China quiere. China quiere que Pakistán se mantenga firme. Pakistán quiere que China extienda sus corredores terrestres y el puerto de Gwadar
hasta Irán. Y puedo decirle esto con absoluta certeza, con toda la certeza que puedo aportar a esta conversación. Pakistán, si llega el momento de la verdad, le dirá a Estados Unidos que se largue y hará lo que China quiere que haga Pakistán, que es apoyar, seguir apoyando a Irán de la manera en que ya lo está haciendo. Y de hecho, va a hacer aún más, porque bajo presión de Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos han hecho algo muy estúpido: cerrar su comercio con Irán. Pakistán va a beneficiarse de eso. Puedo decirte, de nuevo, con absoluta certeza, que esa decisión ya se ha tomado y que se va a anunciar en los próximos días. Tengo otra información que no había comentado contigo antes, Pepe, pero tenía intención de hacerlo. He recibido información adicional muy sugerente sobre el contacto entre Nechirvan, el presidente del Kurdistán, y el general Vahidi. Parte de la conversación fue una insinuación de Nechirvan. Bueno, Estados Unidos va a apoyar una toma militar del poder, una ley marcial. Reconoceremos inmediatamente al gobierno y tú serás la persona encargada de la relación. Y las cosas volverán a ir realmente bien. ¿Ley marcial dónde? Perdón, ¿ley marcial dónde? Si el General al-Wahidi fuera Lolesu, si decidieras Kevin entonces besproken. Of course, he will be the new leader. Yes. I just received this information. Sí. Acabo de recibir esta información hace unas 2 horas, por eso no se la mencioné antes. Pero es un dato adicional, un dato más que me acaba de llegar, y se lo transmito a ustedes y al resto del mundo. Quiero decir, obviamente todo esto lo sabía mi contacto. Lo de Asim Munir lo sabía el líder supremo, a través de quien recibimos esta información. Y esto simplemente eleva el nivel. Nos permite entender el nivel de desesperación. Esto es desesperación por parte de Trump, ya saben, dando manotazos, agitando los brazos por todas partes. Nechirvan insinuó esto, lo que hizo que Vahidi se indignara y, ya saben, cortara la conversación y le pidiera que jamás volviera a llamarle con nada siquiera parecido a esto. Así que han intentado el soborno, han intentado la adulación con Asim Munir, han intentado acciones militares y ahora están intentando acciones económicas. No va a funcionar nada. Absolutamente nada va a funcionar. Very important. De acuerdo, es muy importante. La decisión de los Emiratos Árabes Unidos de cortar, en teoría, todo vínculo comercial, mercantil y financiero con Irán es prácticamente imposible, porque, aunque lo hagan oficialmente de manera extraoficial en el mercado negro, esto seguirá adelante como si no hubiera un mañana. Los vínculos entre los dirigentes iraníes, particulares iraníes, empresas iraníes, miembros de la diáspora iraní, empresarios iraníes y los Emiratos Árabes Unidos, en ambos sentidos. Vaya, las cifras pueden ser de todo tipo. Llevo oyendo cifras desde principios de los años 2000 y he escuchado de todo, desde unas decenas de miles de millones de dólares hasta muchas decenas de miles de millones, e incluso cientos de miles de millones de dólares. Even hundreds of billions of dollars. And Iranian investment in the UAE. Y también hay inversión iraní en los Emiratos Árabes Unidos, en distintos sectores del país. No pueden cancelar eso. Así que los Emiratos quizá estén jugando a 2 bandas. Más bien, no. En realidad, están tratando de apaciguar a los estadounidenses, porque tienen que hacerlo. Y al mismo tiempo, todo sigue como siempre entre mucha gente en los Emiratos, en todas partes, especialmente entre Dubái y Teherán. No va a cambiar nada. Pero, en cuanto al volumen de negocios que los Emiratos Árabes Unidos podrían perder con respecto a Irán, acaba de mencionar que esas empresas podrían trasladarse a Pakistán. ¿Es así? Sí. Podrían emigrar a Pakistán. Puedo decirlo con certeza. Adelante, por favor. I can say this with certainty. Go ahead, please. I can say this with absolute certainty because I heard. Puedo decirlo con absoluta certeza, porque lo he oído de personas que han proporcionado información que siempre se ha confirmado en los días posteriores. Ya se han tomado las medidas necesarias para que esto ocurra. Gran parte de ese comercio va a canalizarse a través de Pakistán. Pakistán ha tomado una decisión. Va a apoyar a China,
va a apoyar a Irán. Y si eso cabrea al señor Trump, a Pakistán no le importa demasiado. Pakistan doesn't really care. Okay, just to put it on a much bigger. De acuerdo, para situarlo en un contexto mucho más amplio, el del tablero euroasiático. Desde el punto de vista chino, esta alianza entre Pekín, Islamabad y Teherán es sagrada, si podemos usar una expresión cristiana occidental. Absolutamente. Definition. You can Absolutely. Es intocable y por toque absoluto. At all. So whatever happens, this will continue because Así que, pase lo que pase, esto continuará, porque son dos socios estratégicos de China. A China le importa tanto Pakistán como Irán, porque forman parte de la nueva ruta de la seda, la iniciativa de la franja y la ruta. En el caso de Irán, está el pacto de 25 años y 400.000 millones de dólares sobre infraestructuras energéticas, con inversiones chinas por todo Irán, tantas como las inversiones chinas en Pakistán. Está también el papel de Gwadar, que ahora es muy importante no solo para Pakistán e Irán, sino también para China. Y el hecho de que Gwadar sea un nodo clave del corredor económico China-Pakistán. Así que todos sabemos que esto, a partir de ahora, quedará aún más consolidado que antes. Y los chinos, los pakistaníes y los iraníes pueden encontrar mecanismos adicionales para blindarlo frente a la intervención estadounidense. foolproof in terms of American intervention. There is, of course, an extra. Hay, por supuesto, un elemento adicional que a partir de ahora va a volverse aún más peligroso: el terrorismo. Así que podemos esperar, sin duda, terrorismo coordinado por Estados Unidos en ambos Baluchistán. Correcto. Por tanto, la CIA, el MI6 y el Mossad estarán todavía más activos, especialmente en Pakistán y Baluchistán, con el ir y venir de todas esas unidades, todos esos minigrupos, grupos marginales, como quiera que se les llame. Luego está Sistán y Baluchistán, en Irán, porque allí está muy bien vigilado y la seguridad es mucho, mucho mejor. Así que esta es su situación habitual. Ni siquiera diría que es un plan B o un plan C. Es su modus operandi habitual. Los estadounidenses utilizan el terrorismo en todas partes, por todo el sur global. Así que esto se intensificará en términos de terrorismo que intenta desestabilizar Baluchistán, en Pakistán. Pero eso es todo. Aparte de eso, no pueden interferir en el funcionamiento del mecanismo de comercio e intercambio entre estos tres actores de Eurasia. Así que una vez más, es otro capítulo, aún más radicalizado, de la guerra de Estados Unidos contra Eurasia y contra la integración euroasiática. China, Pakistán e Irán, trabajando juntos, son un ejemplo clave de una integración euroasiática más estrecha. Desde el punto de vista estratégico de la Organización de Cooperación de Shanghái, los tres son miembros, y los tres se integrarán aún más. Aunque, en el caso de los BRICS, Pakistán no es miembro, es casi como si lo fuera, porque los chinos lo tratan como tal. Así que, una vez más, es la guerra de Estados Unidos contra los mecanismos y las organizaciones multilaterales que están configurando la nueva cara de Eurasia al margen de los estadounidenses. Y esto no ha hecho más que empezar. Habrá muchos otros ejemplos. Por ejemplo, ya han comenzado debates fascinantes sobre quién quiere formar parte de ese famoso pacto de la OTAN suní. Ya hay dos candidatos. Hemos sabido por el Ministerio de Exteriores en Damasco que Siria está interesada. ¿Por qué? Por Turquía. Y estamos oyendo que Bangladesh también está interesado en formar parte del Pacto de la Meca. Así que con el Pacto de la Meca puede pasar cualquier cosa. Desde, literalmente nada, hasta que se convierta, una vez más, en una especie de pequeña organización de mayoría suní que ofrezca algún tipo de seguridad colectiva frente a los sospechosos habituales. O también podría ser cualquier cosa intermedia. La forma en que se mueve el tablero de ajedrez, literalmente día a día, es alucinante. Y cada elemento nuevo que aparece complica aún más el panorama general. De hecho, lo único que parece constante es el grado de desorientación en la inmensidad, por decirlo suavemente, de la administración Trump,
táctica, estratégica, militar, económica y financieramente. Y por supuesto, con todos los plazos que se acercan. Y por supuesto, hay un plazo que está muy presente en la mente de los dirigentes iraníes, las elecciones de mitad de mandato. Harán cualquier cosa, lo que sea necesario, para que Trump pierda las elecciones de mitad de mandato. Y van camino de conseguirlo. Amén a todo lo que acaba de decir. Debo señalar a toda nuestra audiencia que gracias a los contactos que tenemos el privilegio de saber qué está ocurriendo en el Majlis. El Majlis está reunido en Irán. El Majlis es el Parlamento. Y llevan reuniéndose muchas horas cada día, debatiendo todas estas cuestiones. Y es notable, quiero decir absolutamente notable, que respaldan firmemente al liderazgo de Irán, respaldan firmemente al líder supremo, respaldan firmemente a la dirección de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, a Mohsen Rezaei, respaldan firmemente todo lo que está ocurriendo. Así que Irán no va a ceder. Pakistán no va a ceder. Podemos decirlo con confianza. Podemos decirlo con absoluta certeza. Podemos afirmarlo con gran autoridad por la información que nos llega de quienes están tomando las decisiones. Y China, por supuesto, tampoco va a ceder. China se mantiene como un muro de ladrillo sólido, muy sólido, detrás de lo que está ocurriendo en Pakistán e Irán. Así que, si el señor Trump se hace alguna ilusión de que va a presionar a Pakistán para que haga lo que él quiere, cerrando sus rutas terrestres, cerrando su puerto, cerrando las rutas, el corredor este-oeste, no va a ocurrir, Pepe. No va a ocurrir. Esto va a transformar la situación. De acuerdo, pero sigue habiendo una cuestión práctica muy importante. Según lo analiza usted, ¿ve alguna posibilidad de que estos $10,000 millones que Pakistán necesita desesperadamente y que vendrían del FMI, si todo se viene abajo, los aporte el Banco de China? Y que esto sea como un préstamo chino a largo plazo. Me lo han dicho directamente personas que toman decisiones. Ya se lo dije. Ishaq Dar, viceprimer ministro. Estoy dando un nombre, con autoridad y permiso para hacerlo. El viceprimer ministro, que antes fue ministro de Finanzas durante mucho tiempo, se reunió con Wang Yi. Si llega el momento de la verdad y tienen que elegir, esa es la elección que van a hacer. Y China la respaldará. Además, va en interés de China, porque entonces el apéndice de Estados Unidos quedará cortado para siempre, por los siglos de los siglos. Y Pakistán estará muy contento con eso. Lo siento, señor Z. Es más complicado que eso. Y los estadounidenses no lo van a dejar pasar. Así que va a ser muy duro para Pakistán. Pero bueno, deberíamos abordar eso cuando ocurra. Pero si ocurre, va a ser extremadamente duro para Pakistán, porque entonces tendrán al resto del imperio en contra. Y eso es algo que nadie quiere. Por la información que tengo, Pakistán está dispuesto a dar ese paso si la situación lo exige. Quiero decir, es una decisión importante. Sí, lo es. Pero esperemos, sobre todo ahora que estamos tratando con un imperio acorralado, dispuesto a desatarse por todas partes. Ninguno de nosotros debería olvidarlo jamás. Esto es una estructura mafiosa que está debatiendo la normalización del uso de armas nucleares tácticas. Esta es la cuestión general más importante en cualquier lugar. Así que el nivel de desesperación ha alcanzado este nivel nuclear concreto. Por eso, todo es posible. Y por eso, las decisiones que implican a los principales actores de Eurasia estén respaldados por China y Rusia o no. También incluye la forma en que Rusia está mirando a Estados Unidos. Ha cambiado por completo en las últimas semanas, en muy pocas semanas. Ahora Rusia, por fin, ha entendido que todo ese elaborado kabuki del espíritu de Anchorage y todo aquello era una absoluta tontería.
and they are perfectly aware that the American strategy Y is son perfectamente conscientes de que la estrategia estadounidense es mantener esta guerra contra Rusia indefinidamente. Lo mismo ocurre con los dirigentes rusos. Lo saben. Y saben que la única forma de hacer frente es pasar a la ofensiva, algo que están estudiando cuidadosamente. Y podría ocurrir en las próximas semanas, en muy pocas semanas. Incluso podría empezar el mes que viene. Si les provocan, pasarán a la ofensiva. Prefieren que todo el sistema mafioso de Trump se derrumbe bajo su propio y horrible peso, algo que podría ocurrir de aquí a noviembre. Pero, si no es así, si hay una provocación real, esta vez Irán pasará a la ofensiva. Los rusos han llegado más o menos a la misma conclusión. the Russians have reached more or less the same conclusion. If the Europeans provoke Si los europeos provocan, como han estado provocando últimamente, los rusos pasarán a la ofensiva. Lo último que quiere nadie en el mundo es que los rusos pasen a la ofensiva. Y esto es algo que esos estúpidos europeos todavía no han entendido. Así es como se mueve el tablero todo el tiempo. Y los chinos, al fondo, lo saben. Y es una de las razones por las que están ofreciendo pleno apoyo tanto a Irán como a Pakistán. Porque saben que, especialmente ahora que están acorralados, son capaces de desatar cualquier cosa contra cualquiera, sin previo aviso alguno, de la nada, literalmente. Pero una vez más, Irán está preparado. Más le vale a Pakistán estar preparado. Y los chinos, justo detrás, están preparados. ready for it. And the Chinese right behind, they are ready for it. Well, let me offer one other piece of Bueno, information. déjeme aportar otro dato que creo que es valioso en este contexto y que muchísimos analistas no entienden del todo. De hecho, la mayoría no lo entiende. Pakistán es la única vía por la que Trump desde Estados Unidos puede tener algún diálogo con Teherán, porque eso es lo que quiere Teherán. Teherán quiere que Pakistán sea el intermediario, el mediador. Desde que empezó la guerra, Occidente y Trump no tienen ninguna información sobre dónde han ido a parar los 400 kilos de uranio enriquecido. Ninguna información. Es muy importante para todos, incluido Trump. No tienen ni idea. No tienen absolutamente ni idea. Y esto es muy peligroso. Muy peligroso para el mundo. Muy peligroso para Trump. Porque Trump no es el único capaz de fabricar una bomba nuclear. Trump no es el único capaz de detonar una bomba nuclear. Trump is not the only one who's capable of detonating a nuclear bomb. Iran is not frightened by Trump's talk. Irán no tiene miedo de las declaraciones de Trump sobre el uso de dispositivos nucleares. No les afecta en absoluto. Dicen, adelante. Quiero decir, obviamente no lo reciben con agrado, pero no van a permitir que eso les empuje a tomar una decisión en otro sentido. Y hemos informado repetidamente en este canal de que están muy cerca. De hecho, están preparados para detonar un dispositivo nuclear a la espera de la decisión del ayatolá Mujtaba Khamenei. Y él aún no ha tomado esa decisión. Pero si la toma, tienen capacidad para hacerlo. Y Pakistán es la única vía para saber dónde está ese uranio y qué está ocurriendo con él. Así que Trump no es el único que tiene cartas en la mano. Pakistán también tiene algunas cartas. Puedo repetirlo una y otra vez. Pakistán no va a ceder. Pakistán no va a dejarse presionar. Pakistan is not going to be pushed over. Thank you, Mr. Z. I think we can. Gracias, señor Z. Creo que podemos cerrar aquí. ¿Quieres cerrar tú? No, adelante, ciérralo tú. No, por favor, ciérralo tú, porque esto es un especial de viernes. Volveremos la semana que viene, lunes, martes y miércoles. Así que bueno, si este fin de semana hay algún tipo de erupción volcánica, probablemente tendremos otro especial. Probably we're going to have another special. Well, thank you very much to our global audience. Bueno, muchas gracias a nuestra audiencia global. Agradecemos vuestro apoyo. Hemos crecido más allá de lo que imaginábamos y nos encanta contar con vuestro apoyo. Nos encantan vuestros comentarios, nos encanta esta relación. Hemos construido esta comunidad con personas como Pepe Escobar, Larry Johnson y otros para ofreceros información valiosa. Y tenemos acceso a cierta información que nadie más tiene, que es la razón por la que existimos. Así que, si os gusta lo que hacemos, por favor, dad a me gusta y suscribíos. Haced clic en suscribirse y haceos miembros de pago. Os lo enviaremos directamente al buzón de correo. Y ese apoyo se agradece profundamente.
Así que hasta el lunes nos despedimos. Pepe, adelante, por favor. Despídete. Una última palabra. Please go ahead, say goodbye. Final word. Cheers, everybody. Salud a todos. Gracias. Salud a todos. Y todos estamos al volcán. Volcano. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias.